Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. O Xenoma é o libro da vida que contén todas as instruccións de fabricación e funcionamento de calquera ser vivo do noso planeta. A toda agora podíamos cambiar capítulos e páxinas enteiras deste libro inserindo información xenética dun libro para outro, e desta forma creamos un organismo transxénico. Pero moi recentemente desenvolveuse de xeito exponencial unha nova técnica chamada CRISPR, que permite editar o xenoma, o libro da vida, letra a letra e na posición que queiramos. Algo que agora sabemos fan tamén as bacterias para se defenderen dos virus. Unha auténtica revolución que xa chegou a laboratorios de todo o mundo. Laboratorios como o Centro Nacional de Biotecnoloxía, onde traballa Lluís Monteluí. Boas tardes, Lluís. Boas tardes. Lluís Monteluí é investigador científico do CSIC e xa tivemos a sorte de contar con ele en Efervescencia noutras ocasións. Na última delas contounos como fain nos seus estudios sobre o albinismo e como están empezando a utilizar ratos avatar creados coa tecnoloxía CRISPR e Cas9. E chamamos a Luís porque sigue moi de preto a actualidade do CRISPR. E a min, se me preguntan cal é a nova máis importante no mundo da ciencia das últimas semanas, non me iría os exoplanetas, ese novo sistema solar, senón a primeira solución da Oficina de Patentes americana sobre unha importante disputa que hai sobre os dereitos de explotación do CRISPR. Non sei que opinas ti, Luis. Pues yo creo que sí, yo creo que es una noticia muy relevante, sobre todo para todo lo que representa las aplicaciones biotecnológicas y la utilización de estas herramientas que has presentado, las CRISPR, más allá del laboratorio. Hay que decir que las herramientas CRISPR a efectos académicos en nuestros laboratorios, en centros públicos de investigación, las podemos utilizar sin ningún tipo de problema y las podemos utilizar sin ningún tipo de limitación porque las aplicamos en proyectos de investigación, de conocimiento, para intentar entender mejor las enfermedades, etc. Ahora bien, la aplicación de estas herramientas para servicios, para generar productos, para terapia, que pueden involucrar a empresas y que por lo tanto involucran inversiones de dinero y posibles pagos de dinero por los servicios prestados, eso está bajo el control de patentes que fueron solicitadas en el año 2012 y que fueron solicitadas por dos grandes organizaciones que empezaron un litigio cuyo primer capítulo creo que se ha cerrado ahora. Para comprender esta historia, entón, temos que comprender cales son os protagonistas. Digamos que hai empresas creadas por diferentes institucións. Por un lado están Manuel Carpenter e Dovna, que son investigadoras que recibiron o Premio Príncipe de Asturias de Investigación, que defenden os seus intereses na Universidade de California, e por outro lado está o Broad Institute, que presentou outra patente, FENZAN, e son os dous intereses contrapostos que hai. Bueno, básicamente lo que sucedió es lo siguiente, para que todos lo entendamos. En Estados Unidos esto se suele simplificar entre la costa oeste, que sería la Universidad de California en Berkeley, y la costa este, que sería pues este centro de investigación, el Broad, que está asociado al MIT de Boston. En definitiva, el artículo de estas dos investigadoras, Duvna y Charpentier, que apareció en agosto de 2012, vino precedido por una solicitud de patente de protección para la aplicación de estas herramientas CRISPR en todas las células, en cualquier tipo de célula. Esta patente se solicitó en primavera de 2012 y esta patente todavía está en estudio. Es una patente, hay que saber que las patentes llevan tiempo, llevan años a veces de
evaluar y de especificar, y esta todavía está en estudio. Lo que sucedió es que lo que estas investigadoras argumentaban en su solicitud de patente es que gracias a sus estudios podían proteger la posible aplicación de estas herramientas en casos concretos, por ejemplo, en terapia, en utilización en células animales, en células humanas, etcétera. Sin embargo, no lo habían mostrado, no habían demostrado esta utilización. En cambio, en el otro lado de Estados Unidos, en Boston, el investigador Feng Zhang del Broad, en enero de 2013, publicó un artículo en el cual ya iba más allá que estas investigadoras y finalmente demostró que estas herramientas podían ser utilizables para editar nuestro genoma, para editar el genoma de células animales. Antes de publicar esta publicación en enero de 2013 y después de la solicitud de patente de la Universidad de California, este instituto Broad había presentado una solicitud de patente en el otoño de 2012, pero que sin embargo optó por una ruta que es la ruta rápida, que en inglés se llama Fast Track, que es una ruta muy arriesgada, es una ruta en la cual los centros de investigación tienen que jugárselo todo a una carta, el documento tiene que estar muy bien hecho porque se evalúa muy rápidamente, pero si hay algún fallo, digamos que ya no tienen una segunda oportunidad. Los investigadores del Broad consiguieron que esta patente se evaluara de forma muy rápida y se otorgara la patente para la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Y aquí está la diferencia. Broad solicitó y consiguió y obtuvo la protección por la patente de la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Claro, cuando la Universidad de California se dio cuenta de que alguien después de ellos había solicitado y ya obtenido la patente, lo que planteó fue una demanda de interferencia, porque dijo, ustedes han presentado una patente sobre algo que yo quería proteger y mi solicitud de patente era anterior, aunque yo no lo hubiera demostrado. Entonces, durante estos 4 años ha habido esta batalla de patentes con los equipos de abogados de ambas dos instituciones y finalmente, pues la Corte correspondiente en Estados Unidos de la Oficina de Patentes norteamericana ha desestimado la solicitud de interferencia que había presentado la Universidad de California y confirma pues que la patente en estos momentos pertenece al Broad. Digamos que ha ganado, esta primera batalla la ha ganado el Broad. Porque a pregunta que tiña que responder este Tribunal de Patentes era si a patente que fixo Feng Zhang era unha consecuencia lóxica e trivial dos traballos de Doudna e Carpentier ou se aí houve unha innovación maior e que non se podía dun traballo quitar automáticamente ou de forma sinxela a outro. Exactamente, desde California se argumentaba que los resultados del equipo de Feng Zhang del Broad no podrían haberse obtenido sin los desarrollos propios de Doudna y Charpentier. Pero desde el Broad se argumentó que las investigaciones del propio Feng Zhang fueron en paralelo y no necesitaron ni requirieron de las investigaciones de Doudna y Charpentier. Y efectivamente lo que hay que reconocer, y esto es un hecho, es que los trabajos de Feng Zhang fueron los primeros en demostrar la utilización de estas herramientas en células humanas y por ello obtuvieron la patente. Ahora lo que sucede es que la Corte ha fallado que no hay interferencia, pero no quiere decir que la solicitud inicial de la Universidad de California quede desestimada. Simplemente esa solicitud va a seguir su curso. Si todo va bien, eventualmente se va a poder otorgar y ahí tendremos un segundo problema porque recordemos que la solicitud de patente de la Universidad de California es más general, cubre todas las células de cualquier organismo, mientras que la que está en estos momentos otorgada solamente cubre las células eucariotas, para entendernos, las células de mamíferos, las células humanas, las células de ratón, etcétera, pero, por ejemplo, no cubriría investigaciones de CRISPR hechas, por ejemplo, en bacterias. Y entonces la pregunta que está todavía no resuelta y que probablemente crea una inseguridad jurídica y
como bastantes investigadores hemos dicho, lo que va a producir es problemas a nivel de la organización de las empresas biotecnológicas, es que si en un futuro se otorga la patente también a la Universidad de California, una empresa que quiera aplicar estas herramientas en células eucariotas, es posible que tenga que llegar a acuerdos de licitación, de licencia, tanto con el Broad como con la Universidad de California. Con lo cual, no podemos decir que con este fallo se concluye la guerra de patentes que había abierta entre estas dos grandes instituciones, sino que simplemente se ha acabado la primera batalla y quedan otras más por lidiar. Y espero que se resuelvan cuanto antes, porque realmente se da la situación, creo yo, hasta cierto punto ridícula, que estas herramientas son extraordinariamente útiles y están generando muchísimos desarrollos e innovaciones a nivel académico, donde no tenemos ningún problema para utilizarlas, pero no se están pudiendo utilizar todo lo que podrían utilizarse en las empresas, porque las empresas todavía no saben a quién tienen que pagar la licencia, con quién tienen que hacer el acuerdo. Por el momento es el Broad el único que tiene la patente otorgada, pero pronto va a ser probablemente también la Universidad de California. Polo que lín, este resultado pode chegar a que aconteza unha especie de paradoxo, como que estás contando, de ter as dúas patentes, de que sería o equivalente a que alguén lle dean a patente polas pelotas de tenis amarelas e alguén lle dean a patente xeral polas pelotas de tenis. Entón, se ti queres utilizar unha pelota de tenis amarela, tens que pagar as dúas patentes, a pelota de tenis amarela e a pelota de tenis. Digamos que é unha circunstancia un tanto chocante. Hecho chocante, y además hay dos aspectos. Uno este es el aspecto que acabas de mencionar y el otro aspecto que no deberíamos también tampoco olvidar es que cada una de estas instituciones ha constituido una empresa de la cual estos investigadores son los respectivos promotores. Por ejemplo, el Broad ha constituido una empresa que se llama Editas y en la Universidad de California ha constituido una empresa que se llama Caribou. Y estas empresas son las que han recibido la licencia exclusiva para utilizar estas herramientas en el ámbito de actuación de las células, tanto eucariotas en un sitio como en todas las células en el otro sitio. Y aquí viene el problema, porque estas son empresas de reciente creación, son empresas muy pequeñas que tienen ahora la licencia exclusiva para utilizarlas en todas las enfermedades, en todos los genes, y es evidente a todo el mundo, no hace falta tener muy claro estas cosas para darse cuenta de que es imposible que ninguna de estas dos empresas sea capaz de resolver o la aplicación de estas herramientas en todas las enfermedades que nos afectan. Hubiera sido mucho más deseable que tanto el Broad como la Universidad de California se hubieran dedicado a establecer licencias no exclusivas para determinadas enfermedades a multitud de empresas, con lo cual permitirían que muchísimas más empresas ahora pudieran estar beneficiándose de esta revolución biotecnológica. Ahora lo que sucede es que tanto Editas como Caribou, legítimamente, hay que decirlo claro, legítimamente, pero tienen bloqueado el campo y las empresas que quieran desarrollar, por ejemplo, una estrategia nueva para diabetes o para distrofia muscular o para cualquier aplicación de estas herramientas que es posible con fines terapéuticos, pues tienen que ponerse de acuerdo con estas empresas porque tienen bloqueado el mercado de alguna manera. Probablemente, si estas dúas iniciativas, en vez de emplear unha estrategia de confrontación, empregasen unha estrategia de colaboración, de repartir un pouco, digamos, esta torta, probablemente avanzaría moito máis rápido a posibilidade de que empresas pudesen traballar con esta tecnoloxía do CRISPR. Hai outra curiosidade neste litixio das patentes, é que cando este Tribunal de Patentes dictaminou que o traballo de Feng Shang era un traballo orixinal, tomou en consideración declaracións que fixera no seu momento Doudna e algunha delas á prensa, nas que se lle preguntaban se eso que daquela ela tiña, que estaba nun tubo de ensaio,
e que podía funcionar no tubo de ensayo. Se preguntaban se podía funcionar en humanos, pois deu a típica contestación de científico que di, bueno, pois nos gustaría, pero non sabemos isto vai ser posible nesta modestia científica, e que seica que esas declaracións foron tomadas en consideración polo Tribunal de Patentes. Aquí lo que sucede es que efectivamente, como tú muy bien dices, Jennifer Doudna fue sincera y manifestó en su momento, en el 2012, que a pesar de que al final de su artículo, ellas, tanto Charpentier como ella, incluyeron un pequeño párrafo que decían algo así como no se nos escapa la importancia y la posible utilización de este proceso para la edición genética de cualquier gen, de cualquier organismo, pues digamos que se planteaban la utilización futura, pero todavía en aquel momento, en agosto de 2012, no sabían si esto iba a ser posible. Claro, lo que no sabían en aquel momento es que Feng Zhang ya llevaba meses trabajando y acabó publicando ese artículo en enero de 2013 y no solamente demostró que era posible, sino que fue los primeros ejemplos de edición genética en células humanas, con lo cual, en definitiva, unas investigadoras plantearon la posibilidad y otro investigador realmente confirmó esta, ya no es una posibilidad, sino que es una realidad. Este é o primeiro capítulo na batalla legal polos dereitos de explotación comercial desta ferramenta tan poderosa que é o CRISPR e que está chamada probablemente a facer unha revolución auténtica no mundo da biotecnoloxía. Nos lo contou desde Bruxelas Lluís Montolí. Lluís, moitas grazas por atender unha vez máis a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias, Manuel. Adiós. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Pola semana andamos, como ben sabedes, nas redes sociais habituais e tamén no noso podcast en efervesciencia.org, iVoox e en Geciencia. Escoitámonos o vindeiro domingo, como sempre, na Radio Galega. Adeus.